Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Samuel de Jesús y estoy junto con mi equipo conformado por Ana Elia Cedillo Caletre, mi compañero Elian Leonardo Galván y mi compañero Sergio César Pérez Meléndez. El día de hoy estaremos presentando nuestro tema del problema prototípico, el cual es el crimen organizado. Y bueno, espero que pueda ser de su interés. Estaría continuando mi compañero Leonardo. Te cedo la palabra, compañero. Para empezar, les daremos una introducción acerca de nuestro problema prototípico, crimen organizado. Este proyecto tiene como objetivo analizar un tema de gran trascendencia e importancia, ya que es una de las principales causas que han generado en la cultura mexicana la mal llamada narcocultura, en donde se incita a los ciudadanos a seguir conductas delictivas, romantizando así una realidad disfrazada de éxitos. A todo ello se le nombra crimen organizado. El crimen organizado representa una de las problemáticas más complejas y persistentes en las sociedades contemporáneas. No se trata simplemente de actividades delictivas aisladas, sino de las estructuras jerárquicas, transnacionales y profundamente arraigadas, que interactúan con dinámicas económicas, políticas y sociales. En contextos como el mexicano, el fenómeno ha trascendido los límites del delito común para insertarse en redes institucionales, disputar territorios y moldear formas de vida. Este entramado delictivo desafía al Estado del Derecho, compromete la seguridad ciudadana y evidencia de fragilidad de ciertas instituciones ante la corrupción y violencia sistemática. Comprender el crimen organizado exige, por tanto, una aproximación interdisciplinaria que considere tanto su dimensión jurídica como sus raíces sociológicas y sus impactos culturales. A continuación les diré lo instituido. Hablemos de lo instituido como aquello que se presenta como natural, legítimo, incuestionable dentro de una orden social, y como el crimen organizado puede operar dentro y a veces gracias a ese mismo orden. Desde esta óptica, el crimen organizado no es simplemente un otro del Estado, sino que se entreteje con lo instituido, infiltrando instituciones, normalizando prácticas de corrupción y generando formas paralelas de gobernanza. Como señala Isaac Enrique Pérez, este fenómeno erosiona el tejido social y debilita la función cuestionadora de las instituciones, generando una crisis de sentido en lo público y en la ciudadanía misma. Lo desconstructivo, entonces, consiste en cuestionar las fronteras entre legalidad e ilegalidad, entre Estado y crimen, entre orden y caos. ¿Qué pasa cuando el crimen organizado se convierte en proveedor de servicios, en regulador territorial o en árbitro de conflictos? ¿No está en cierto modo instituyendo nuevas formas de poder? Además, como advierte Edgardo Buscaglia, estas redes criminales capturan el tejido económico y político, usando empresas legales y estructuras estatales para lavar dinero, distribuir productos ilícitos y garantizar impunidad. Así lo instituido se vuelve poroso y lo criminal se mimetiza con lo ilegal. Ciudadanía fragmentada entre el Estado y lo criminal. Cuando el crimen organizado se convierte en actor regulador de territorios proporcionando seguridad, empleo, justicia alternativa, se desplaza la centralidad del Estado como garante del pacto social en zonas donde el Estado está ausente o deslegitimado. Lo criminal asume funciones que generan formas ambiguas de ciudadanía, sea es ciudadanismo, pero de una autoridad fática no jurídica. Este fenómeno produce ciudadanía condicionada por la lealtad o sumisión al grupo criminal y no por derechos universales. Como señala Guillermo O'Donnell, esto configura una ciudadanía de baja intensidad, donde los derechos son selectivos aplicados en vínculos de poder y no en el marco legal.
Soberanía disputada. El narco como poder constituyente. Desde la teoría política, la soberanía se define como el poder último e indivisible dentro de un territorio. Sin embargo, cuando el crimen organizado impone normas, impone tributos o limita la movilidad, se comporta como un poder constituyente de facto. Es decir, instituye nuevas formas de autoridad y legitimidad, erosionando la soberanía estatal. Esta mutación se ve reflejada en lo que el filósofo Giorgio Agamben denominaría estado de excepción permanente, un espacio donde la ley se suspende o se toma irrelevante frente a la fuerza y donde lo instituido pierde su pretensión de la universalidad. Representaciones culturales, el espejo incómodo. En el cine y la literatura mexicana, esta tensión aparece en narrativas como El infierno o novelas de Elmer Mendoza, donde el capo se vuelve una figura ambivalente, destructor, pero también proveedor, protector y jefe tribal. Estas obras no solo representan el crimen organizado, sino lo problematizan como parte de orden social, una institución no reconocida oficialmente, pero funcional en muchas regiones. A continuación, mi compañero les dirá el siguiente punto. Muchas gracias por la palabra, compañero Leonardo. Ahora les voy a hablar acerca de lo instituyente. Si antes hablamos de lo instituido como aquello que ya está establecido, normado y naturalizado, incluso cuando se trata de estructuras criminales, ahora toca explorar lo instituyente, ese impulso creativo, disruptivo y transformador que cuestiona y reconfigura el orden existente. ¿Qué es lo instituyente? Desde la teoría de Cornelius Castoriadis, lo instituyente es la potencia social de crear nuevas formas de organización, sentido y normatividad. Es el momento en que una colectividad rompe con lo dado y propone otra manera de habitar el mundo. No se trata solo de cambiar leyes, sino de imaginar y materializar nuevas instituciones, valores y prácticas. Lo instituyente en el contexto del crimen organizado. Aquí la cosa se vuelve provocadora. ¿Puede el crimen organizado ser leído como fuerza instituyente? En cierto modo, sí. No porque sea deseable o legítimo, sino porque crea nuevas formas de poder, control y sentido social, especialmente en territorios donde el Estado ha sido incapaz de instituir un orden funcional. Instituye economías paralelas, donde el narco regula precios, emplea mano de obra y redistribuye recursos. Instituye formas de justicia informal, resolviendo conflictos mediante códigos propios. Instituye símbolos y narrativas, como el culto a figuras como Jesús Malverde o la estética del narcolujo. Estas prácticas no solo desafían al Estado, sino que lo reemplazan simbólicamente en muchos espacios. Lo instituyente aquí no es emancipador, pero sí profundamente creativo y eficaz en términos de organización social. ¿Y lo instituyente emancipador? Frente a esto, también hay fuerzas instituyentes que resisten el crimen organizado, desde abajo, colectivos de víctimas, policías comunitarias, redes de periodistas, movimientos por la paz. Estas expresiones buscan restituir el sentido de lo público, reconstruir ciudadanía y proponer nuevas formas de justicia y convivencia. Lo instituyente emancipador, resistencias desde abajo. Frente a esto, emergen actores instituyentes que rompen con lo establecido y proponen nuevas formas de habitar lo social. Colectivo de familiares desaparecidos, rondas comunitarias, radios libres, redes feministas o pueblos originarios que reivindican autonomías. Aquí lo instituyente no busca tomar el poder, sino redefinir el sentido mismo de lo político y lo común. Castoriadis
lo llamaría imaginario radical, la facultad de una sociedad para interrogar sus propias instituciones y crear nuevas, en lo que también encontramos en el zapatismo o en los movimientos por la justicia transicional. No solo denuncian el orden instituido, sino que producen alternativas de convivencia, justicia y memoria. Eso sería por mi parte todo. Es cuanto. Muchas gracias y los dejo con mi compañera. Muchas gracias, compañero. Vamos a hablar sobre lo institucionalizado. Si lo instituido es lo que ya está establecido y lo instituyente es la fuerza que crea nuevas formas sociales, entonces lo institucionalizado es el resultado de ese proceso, aquello que ha sido formalizado, naturalizado y reproducido como parte de un orden social dominante. ¿Qué implica lo institucionalizado? Desde una mirada crítica, es lo que ya no se cuestiona. Son las normas, prácticas, discursos y estructuras que se han sedimentado en la vida cotidiana, al punto de parecer naturales. En palabras de Berger y Luckmann, es el momento en que la construcción social de la realidad se objetiva y se legitima, convirtiéndose en parte del sentido común. Lo institucionalizado en el crimen organizado, aquí es donde el análisis se vuelve inquietamente. En contextos como el mexicano, el crimen organizado ha logrado institucionalizarse en múltiples niveles. En la política, cuando los grupos criminales no solo infiltran, sino que designan candidatos, financian campañas o imponen agendas. Como señaló Carlos Arrieta, ya no es una penetración, es gobernabilidad a manos del crimen organizado. En la economía, cuando las redes criminales usan empresas legales para lavar dinero, controlar mercados o imponer cuotas como parte de costo operativo. Esto crea una economía híbrida donde lo ilícito se vuelve parte de un tejido productivo. En la cultura, cuando la estética narco, los corridos, las series y los imaginarios populares normalizan o incluso glorifican el crimen como una forma de éxito, poder, justicia alternativa. En la vida cotidiana, cuando pagar derecho de piso, evitar ciertas rutas o atacar troques que quedan impuestos por los cárteles se vuelve parte de una rutina. Es decir, cuando la violencia se institucionaliza como forma de orden. ¿Por qué es problemático? Porque lo institucionalizado resiste el cambio. Se produce en las escuelas, en los medios, en las leyes no aplicadas, en los silencios, y cuando el crimen se institucionaliza, la ciudadanía se despolitiza. La justicia se privatiza y el Estado pierde su capacidad de ser el referente ético y normativo. Compañero Samuel, ¿nos puedes compartir las conclusiones, por favor? Sí, gracias compañera. Bueno, gracias por cederme la palabra. En este caso, bueno, ya referente a todo lo que han mencionado mis compañeros, les estaré brindando las conclusiones. Lo instituido es el orden que normaliza la violencia. El crimen organizado no opera al margen del sistema, sino que entreteje con lo instituido estructuras legales, económicas y culturales que en muchos casos han sido cómplices pasivos o activos de su consolidación. La corrupción institucional, la impunidad judicial y la desigualdad estructural son parte de ese orden que, lejos de erradicar el crimen, lo tolera, negocia o reproduce. Así, lo instituido no solo permite la existencia del crimen organizado, sino que legitima indirectamente al no ofrecer alternativas viables de justicia y de seguridad. Referente a lo instituyente, la potencia de crear y capturar nuevos órdenes, el crimen organizado también actúa como fuerza instituyente, en tanto crea nuevas formas de poder, control y sentido social. Instituye economías paralelas, códigos de justicia informal, símbolos culturales y estructuras de gobernanza territorial. Sin embargo, esta potencia instituyente está capturada por una lógica de
dominancia, no de emancipación. Frente a ello, emergen también fuerzas instituyentes emancipadoras, colectivos ciudadanos, movimientos por la paz, autonomías comunitarias que buscan redefinir el pacto social desde abajo, resistiendo tanto el Estado fallido como el crimen hemonógico, hegemónico, perdón. Lo institucionalizado, los cristalización del crimen como norma, el mayor riesgo es que el crimen organizado se vuelva institucionalizado, es decir, naturalizado en la vida cotidiana, en la cultura popular y en las prácticas políticas y económicas, cuando pagar extorsiones, obedecer toques de queda, impuestos por cárteles o consumir productos culturales que glorifican al narco se vuelve parte del día a día. Estamos ante una institucionalización de la violencia. Esto bloquea las posibilidades de transformación porque lo injusto se vuelve invisible, lo ilegal se vuelve rutina y lo violento se vuelve aceptable. Para finalizar, es de igual manera comprender que el crimen organizado desde la triada conceptual permite ir más allá del enfoque punitivo o moralizante. Nos obliga a interrogar el orden social, lo que permite instituido las fuerzas que lo crean, como resisten instituyentes, y las formas que lo normalizan, como lo institucionalizado. Solo así es posible imaginar una transformación real, no solo combatir al crimen, sino destituir sus raíces, disputar sus símbolos y reconstruir lo común. Como fuentes bibliográficas, estuvimos revisando la Constitución Social de la Realidad, también el libro Vacíos de Poder en México, cómo combatir la delincuencia organizada, que bueno, prácticamente es un debate, la institución imaginaria de la sociedad, y también la sociedad, violencia y política, los desafíos de la complejidad en América Latina, de Enrique Pérez, y Cuadernos de la Cárcel, de Gramsci, de 1999. Y bueno, esto sería nuestro tema acerca del crimen organizado. De nuestra parte, de mi parte y de mi equipo, sería todo. Les agradecemos mucho su atención. Pasen excelente día.